¿Y si te dijera que el tiempo no es una línea recta, sino una telaraña? Una red invisible donde a veces los hilos se cruzan, se rompen o se enredan de formas que la ciencia aún no puede explicar. Hoy no te voy a contar leyendas ni historias de fantasmas. Te voy a contar 3 testimonios reales de personas que juran haber tocado lo imposible. Uno fue un tren que desapareció en un túnel y regresó de donde nunca había salido. Otro, una hermana que apareció en una habitación aunque estaba en otra casa. Y el tercero, una chica que se desmayó en el andén y al segundo siguiente estaba sentada en un vagón impecable, como si nunca hubiera caído. ¿Coincidencias? ¿Alucinaciones? ¿O el universo por un instante dejó de respetar sus propias reglas? Estas no son historias de ciencia ficción. Son relatos que ocurrieron en Buenos Aires, Quito y Ciudad de México en pleno siglo XXI. Y lo más aterrador es que podrían pasarte a ti. No te muevas. Lo que viene te va a quitar el sueño. Historia 1. El tren que nunca llegó. El aire en el túnel siempre huele igual. Húmedo, metálico, como si el concreto respirara sudor y electricidad. Esa noche del 14 de marzo de 2020, yo, Esteban Márquez, llevaba el tren 17 de la línea H desde 11 hacia Plaza de los Virreyes. Eran las 23:47. Todo normal, demasiado normal. Pero el tiempo, como ahora sé, no es tan confiable como creemos. El tren entró al túnel entre las estaciones Las Heras y Córdoba, y justo ahí el mundo se quebró. No fue un ruido fuerte, fue al revés, un silencio, un vacío, como si el aire se hubiera tragado el sonido. Las luces del vagón parpadearon una vez y luego se apagaron. No del todo. Se quedaron en un tono verdoso, enfermizo, como si la electricidad estuviera agonizando. Yo miré hacia adelante, por el parabrisas, y lo que vi no era posible. La estación que tenía que venir era Córdoba, pero la que apareció no estaba en ningún mapa. Era una estación abandonada. Las paredes estaban cubiertas de grafitis en un idioma que no reconocí, letras torcidas, como si las hubieran escrito con uñas. Había escombros en el andén, un banco roto, una lámpara colgando de un cable, oscilando lentamente, como si alguien acabara de pasar. Y el olor, Dios, el olor era a moho, a orina, a metal oxidado, pero también a algo más, a carne quemada. Mi piel se erizó, mis manos, agarradas al volante del tren, comenzaron a sudar frío. Intenté comunicarme con la central. Control. Aquí tren 17. Me detuve en no sé dónde estoy. Repito, no sé dónde estoy. Silencio. Solo un zumbido agudo, como si la frecuencia se hubiera descompuesto. Entonces escuché un sonido, pasos, lentos, en el andén. Me asomé, nadie, pero los pasos seguían. ¡Clic! 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 Como zapatos de goma mojada. Y de pronto,
Una sombra pasó frente a una de las ventanas del vagón, alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado. ¡Alto!, grité, sin saber por qué lo hacía, pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi voz, que sonó distorsionada, como si no fuera del todo mía. Intenté mover el tren. Las palancas no respondieron. El motor estaba encendido, pero no había tracción. Era como si el tren estuviera anclado a otro lugar, a otro tiempo. Miré el reloj del tablero. Las 23:47. Estaba congelado. El aire se volvió más denso. Cada respiración me costaba más. Sentía como si algo me observara desde todos lados, desde los grafitis, desde el techo, desde el suelo. Y entonces vi algo que me paralizó. En el andén entre los escombros había una placa de identificación. La tomé con la mano temblorosa. Decía: Línea H, Estación Córdoba. Cerrado definitivamente. 2045. 2045. Era imposible. Yo estaba en 2020. Mi mente empezó a gritar: no estás aquí. Esto no es real. Estás soñando. Estás en shock. Despierta. Pero el olor seguía. Los pasos seguían. Y el reloj seguía en 23:47. De repente, el tren tiritó, como si algo lo hubiera jalado desde atrás. Las luces se encendieron de golpe, el motor rugió y el túnel volvió. El túnel real, con sus luces blancas, sus carteles, su ruido habitual. El tren salió del túnel y entró a la estación 11. La estación de partida, la estación de donde nunca había salido. Miré el reloj. 23:49. 2 minutos después. Pero para mí habían pasado al menos 20. Salí del tren como un autómata. Mis piernas temblaban. Mi camisa estaba empapada. Fui al baño. Me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, las pupilas dilatadas y en mi cuello una marca, como si algo me hubiera rozado con algo frío. Una línea roja. Fui a control. Les dije lo que pasó. Me miraron como si estuviera loco. Revisaron las cámaras. Según ellas, el tren 17 nunca salió de Ons. Estuvo estacionado todo el tiempo, pero yo lo conduje. Sentí el acelerador, vi la estación, leí la placa. Esa noche no dormí y las siguientes tampoco, porque cada vez que cierro los ojos, escucho los pasos, clic, 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 y veo esa placa, 2045. ¿Qué pasará en 2045? ¿La estación Córdoba se cerrará? ¿O ya se cerró y yo fui adelante o atrás? Lo peor no es no saber. Lo peor es que siento que no terminó, que el tren todavía está en el túnel y que algún día volverá a detenerse. Y esta vez quizás no vuelva. ¿Estás listo para lo que viene? Te leemos. Déjanos saber en los comentarios. Historia 2. Mi hermana de un universo paralelo. Era el 3 de julio del 2000.
Yo tenía 14 años. Estaba en mi habitación, en Quito, con la ventana abierta. El aire olía a tierra mojada. Había llovido toda la tarde. Escuchaba Bohemian Rhapsody en mi Walkman, con los audífonos puestos, y de pronto la música se detuvo. No se acabó la batería, no se enredaron los audífonos, simplemente dejó de sonar, como si alguien hubiera pulsado pausa en el universo. Y entonces la puerta se abrió. Era mi hermana. Lucía diferente. Llevaba el uniforme del colegio, pero no el que usaba ese día. Este era más viejo, desgastado en los codos, y su cabello estaba más largo y más oscuro. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Ella no respondió, solo me miró y sonrió, pero no era una sonrisa normal, era tensa, como si los músculos de su cara no supieran cómo moverse, como si estuviera forzando una expresión humana. ¿No estabas en casa de Sofía?, insistí. Ella dio un paso hacia adentro y sentí un olor a agua estancada, como un pozo olvidado. Quise levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba clavado en la silla, como si el aire me hubiera vuelto pesado. Ella avanzó lentamente. Sus zapatos no hacían ruido, ni un crujido, ni un roce, y entonces susurró una sola palabra, con una voz que no era la suya, más grave, más ronca. Junior, solo eso. Y luego se fue, cerró la puerta. Sin ruido, yo me quedé paralizado. 10 segundos, 20, un minuto, y entonces la puerta se abrió de nuevo. Era mi hermana, la real, la que había estado en casa de Sofía, con su uniforme nuevo, su cabello corto, sonriendo. Junior, te traje galletas. ¿Qué? ¿Estás bien? Te ves pálido. No supe qué decir. Miré hacia el rincón donde la otra había estado. Nada, solo la silla, el Walkman, la ventana abierta. Esa noche no dormí, y al día siguiente fui a ver las fotos del colegio y encontré una que no conocía. Era de mi hermana, pero en un uniforme viejo y con el cabello largo, y en la esquina una fecha, 2003, pero era 2000, y mi hermana nunca usó ese uniforme, y en 2003 ella ya no iba al colegio, porque en 2002 desapareció. ¿Desapareció? Sí, un día no volvió de la escuela. La buscaron. La policía dijo que se había ido con alguien, pero nunca la encontraron. Y ahora me pregunto, ¿la que entró a mi habitación era mi hermana del futuro? ¿La que ya no existía en este mundo? ¿O era alguien que ocupó su lugar? Porque hay algo que no les he dicho. Una semana después de ese día, empecé a escucharla en mi cabeza, susurros, por las noches, cuando todo está en silencio. Junior, Junior, ayúdame, no es tu mundo. Y lo peor es que a veces yo le respondo, y cuando lo hago, el Walkman se enciende solo y suena Bohemian Rhapsody
en el mismo punto donde se detuvo, donde el universo dio un parpadeo. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Historia 3. La chica del metro. Fue en octubre de 2018, estación Pino Suárez, línea 1 del metro de la Ciudad de México. Yo, Pedro, iba de regreso a casa. Eran las 8:15 p.m. Hacía calor. El aire acondicionado del andén estaba roto. Olor a sudor, a comida de puesto, a plástico quemado. Y entonces ella cayó, una chica morena con una mochila azul. Se desplomó como si le hubieran cortado los hilos frente a todos. ¡Ayuda!, gritó alguien. Gente corrió hacia ella. Yo también. Me arrodillé. Le tomé el pulso. Estaba débil, pálida. Sus labios temblaban. ¿Qué le pasa?, preguntó una mujer. No sé. Tal vez deshidratación, dije. Y entonces miré hacia las vías. Por instinto, por miedo a que un tren llegara. Y lo vi. El tren se acercaba. Luces blancas. Zumbido metálico. Se detuvo. Las puertas se abrieron y en el tercer vagón ella estaba sentada, la misma chica, con la misma mochila azul, pero perfecta, bien peinada, con los ojos abiertos, mirando al frente, como si nunca hubiera caído. No puede ser, murmuré. Miré al suelo. La chica desmayada seguía ahí. La gente la rodeaba. Uno le daba agua, pero en el tren ella estaba despierta, viva, normal. Intenté levantarme, correr al tren, pero mis piernas no respondieron. Fue como si el tiempo se hubiera dividido, como si hubiera dos realidades chocando en el mismo segundo. Y entonces el tren cerró las puertas, arrancó y la chica desapareció. Miré al suelo. La chica desmayada había abierto los ojos. Me miró y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Gracias, dijo, y se levantó como si nada. Se fue caminando, sin ayuda, sin mareo, como si nunca hubiera caído. Yo me quedé ahí, en el andén, con el corazón a mil, y una pregunta que me sigue atormentando: ¿cuál era la real? ¿La que cayó o la que nunca cayó? Porque esa noche, al llegar a casa, revisé las cámaras del metro. Quería verlo, quería confirmar que no estaba loco, pero en las grabaciones ella no cayó, solo caminó hacia el tren, subió y se fue. No había desmayo, no había gente ayudando, no había yo arrodillado, solo una chica normal entrando a un vagón. Entonces, ¿qué vi? ¿Qué viví? Y lo más aterrador fue lo que encontré días después, en un foro de anomalías del metro, una foto de una chica con una mochila azul, desmayada en Pino Suárez. Fecha: 12 de octubre de 2018. Hora: 8:15 p.m. Pero la descripción decía: la chica desapareció antes de que llegara la ambulancia. Nadie la vio levantarse, solo
ya no estaba. Y abajo, un comentario. Yo estaba ahí. La vi subir al tren, pero cuando revisamos los videos, no estaba. Ahora entiendo. El tiempo no es uno, es muchos. Y a veces se superponen. Y esa chica tal vez no era de este tiempo. Tal vez estaba atrapada entre dos mundos, entre 2 segundos. Y yo fui el único que la vio en ambos. Y a veces, cuando bajo al metro, miro los vagones, busco la mochila azul y siento que ella también me busca a mí, porque el tiempo no perdona y lo que viste puede volver a buscarte. Si esta historia te dejó sin aliento, comparte, porque alguien más quizás ya la vivió. Y si tienes una historia así, déjala en los comentarios, porque el tiempo no termina aquí. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como esta. Y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.